Esto es Torre Fuerte. Finalizando la serie, La armadura para la familia, escucha el mensaje, el respaldo de la oración, con el pastor David Pedraza. Muy buenas tardes. Vamos directo al tema del día de hoy. Estamos en la serie llamada La armadura de Dios para la familia. Y si parafraseáramos Efesios 6, podríamos decir que un hijo de Dios está en una permanente batalla espiritual en contra de todo un ministerio de maldad. Y la indicación es tomar toda la armadura de Dios para resistir en el día malo. La armadura se refiere a considerar la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación y la palabra. Y entonces leemos en el verso 18 de Efesios 6. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Vamos a orar. Señor, abre nuestro entendimiento, Padre. Guíanos hacia ti. Necesitamos escuchar este mensaje desde la perspectiva de tu Espíritu Santo. Permite, Señor, que estemos dispuestos y abiertos a ti, enfocados en lo que tú tienes que mostrarnos en esta tarde. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El pasaje nos muestra que la oración funciona como un adverbio dentro de la acción previa, un condicionador de la acción previa. El análisis se refiere, por supuesto, a la armadura de Dios. La oración es un factor determinante de todos los elementos anteriores. Entonces, la forma de hacerlo es a través de orar, que tiene que ver en ese sentido general, suplicar, que tiene que ver con ese sentido específico, peticiones concretas, y velando se refiere a la prioridad y constancia y dependencia. El objetivo de dicha oración y súplica es básicamente para tres cosas, y no se enfoca en las cosas que tal vez alguno de nosotros nos enfocamos, como pueden ser nuestra necesidad, enfermedad, gusto o comodidad. Al analizar la oración se hace evidente dónde está el corazón de la persona. Tu oración manifiesta lo que está en tu corazón. La oración de Pablo muestra lo que está en su corazón. Tres aspectos: por todos los santos, por su ministerio y por la obra del Evangelio. ¿Por qué vale la pena orar? ¿Dónde está nuestra carga? ¿Qué beneficios hay dentro de la oración? Hoy trataremos de dar respuesta a esto. Buscaré hacerlo de manera práctica en las ilustraciones y aplicaciones. Hay algunos beneficios que no tendremos tiempo para abordar en este mensaje, pero que sería muy bueno tenerlo considerado como parte de nuestra reflexión espiritual. Así que a lo largo de la semana, en los devocionales que hacemos en línea, estarán enfocados en los beneficios de la oración. Escogí 12 de ellos. 7 los estaremos viendo en los devocionales de la semana, 1 cada día, y 5 veremos el día de hoy. Pero sin duda podremos encontrar todavía aún más. En la semana iniciamos el lunes con la intimidad, cómo construir esa relación con Jesús. El martes, propósito, ese participar en la obra de Dios. El miércoles, entendimiento, qué es lo que enseña su palabra. Jueves, avivamiento, prepararnos para ese mover de Dios. Viernes, perseverancia, entender cómo ser firme, sobre todo en la adversidad. Misericordia para el sábado, una necesidad que se comprende a partir de lo que recibimos. Y el domingo cerramos con esperanza, colocar nuestros ojos hacia el tiempo y las condiciones correctas. Los 5 beneficios de los cuales hablaremos el día de hoy son poder, discernimiento, capacidad, humildad y paz con gratitud. De estos 5 hablaremos hoy aquí, los otros 7 estarán en los devocionales entre semana. Vamos a los 5 de hoy. El primero de ellos es poder.
esa capacidad para luchar en la guerra espiritual. Este primer beneficio lo estoy escogiendo porque es el pasaje del cual estamos haciendo referencia. Nuestra oración hace posible el uso de la armadura de Dios, porque cuando estoy orando para considerar la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación y la palabra, se inicia esa conexión espiritual. Declaramos ante Dios que todas estas herramientas espirituales son otorgadas por Dios y por lo tanto soy capaz o diestro para la batalla espiritual en la medida en la cual estoy en comunión con Dios a través de la oración. Sé que para algunos de nosotros la intimidad en oración es más bien una práctica religiosa, que parece más a veces un amuleto, una solicitud, una superstición o hasta una mantra, porque empezamos a repetir cosas. Pero la oración tiene mucho más que ver con una relación que se cultiva, una relación que activa un poder espiritual contra Satanás. Tal vez usted recuerda esta escena de Mateo capítulo 17, donde los discípulos no pudieron sanar a un pequeño y este padre decía que él estaba enfermo desde que era muy chico y entonces lo traen a Jesús. Y Jesús contesta de una forma fuerte, hasta dura, intensa, porque dice en Mateo 17, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo les he de soportar? Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y en ese momento quedó sano. Mira las declaraciones que hace Jesús. Si lo ponemos en un tono de invitación y no de la reprensión que Él hace, nos está invitando a no ser incrédulos. Es tiempo de demostrar y de entender nuestra condición espiritual. No necesitamos estar siendo sostenidos porque ahora tenemos el Espíritu Santo de Dios. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué no pudieron echar fuera al demonio? Jesús les contesta con la ilustración de la semilla de mostaza. Si tuvieres fe como este grano de mostaza. Y en el verso 21 dice lo siguiente, pero este género no sale sino con oración y ayuno. La dependencia divina es la clave. Si nosotros solos nos enfrentamos a Satanás, hermanos, nos va a hacer pedazos, nos va a destruir, nos va a derrotar de una manera trágica. Tal vez recuerde usted esta historia, Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Esto nos va a servir para ilustrar esto a qué me refiero. Resulta que había unos judíos que se llamaban a sí mismos exorcistas ambulantes. Ahí andaban echando fuera demonios por todos lados. E intentaron invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Estoy en Hechos 19:13. Y ellos les decían así a los demonios: les conjuro por Jesús del que predica Pablo. Órale pues. Ni siquiera yo conozco a Jesús. Y el verso 15 tienen la respuesta que están buscando. Pero respondiendo el espíritu malo les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Wow. Primera de Juan capítulo 4 dice que el espíritu que habita en nosotros es mayor que aquel que habita en el mundo, y eso nos capacita para vencer el espíritu del anticristo. Y esto solo sucede a través de la intimidad con Jesús que se construye en la oración. Y si no lo hacemos, es posible que terminemos como estos exorcistas, heridos, desnudos y avergonzados. Tal vez aquí hay personas que están viviendo derrotas de parte de Satanás, de parte del mundo. Y la respuesta a esa razón podría estar aquí mismo. Que están enfrentando esa lucha en sus propias fuerzas y no en esa intimidad, en esa comunión con Jesús. ¿Has desarrollado una oración relacional e íntima con Jesús?
Posiblemente esa es la palabra que necesitas hoy para tu vida, para esta semana. Pero vamos a ver otros beneficios de la oración. El segundo de ellos, discernimiento. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, en el verso 42. Jesús está dirigiéndose al Padre. Está orando a Él poco antes de ser tomado preso en Getsemaní. Y entonces ora al Padre diciendo lo siguiente. Aquí está el discernimiento. Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vamos a parafrasearlo. Padre, yo no quiero ir a la cruz. Si me preguntas, no quiero vivir todo esto. Pero también entiendo que es mejor que tu voluntad prevalezca. Ahora me concreto a descansar en el hecho de que tú sí sabes lo que es mejor. Entonces voy en oración para que Dios me ayude a entender su voluntad. No necesariamente para convencerlo de que haga la mía. Hola. A esta altura de la vida espiritual entiendo que la oración me ayuda a entender el propósito de Dios. ¿Puedo yo expresarle lo que deseo? Que por cierto, Dios ya lo sabe, pero no debiéramos ir a Él solamente por eso. Tal vez el ejemplo va a ayudar. Imaginamos que hay esta reunión familiar donde se juntan todos los parientes con los niños y todos, y ahí está en la reunión, ¿no? Pero los niños pequeños aprenden rápidamente cómo funciona la dinámica. Así que muchos de ellos están más interesados en lo que se les puede dar. Sea lo que sea. Llegan los niños y quieren dulces, quieren comida, quieren juguetes, quieren el balón, la clave de internet, sea lo que sea, pues. Pero cuando entregas eso, ya no están. Dejas de ser relevante para ellos. La conclusión, no quieren una relación contigo. Quieren algo de ti. Y es triste cuando nos damos cuenta de esto. El problema es que algunos ya no somos tan niños y seguimos enfocados en aquello que Dios puede darnos. Como si eso fuese lo más importante. Y pierden de vista el entender lo que Él está haciendo. Y cómo eso que está haciendo tiene una pertinencia o una lógica en lo que sucede en nuestras vidas. Tal vez pedimos por algo que solamente es la consecuencia de haber estado ignorando el consejo de Dios en nuestra vida. Y por supuesto, tú puedes tener tu dinámica de oración, la que quieras, puedes hacer cadenas de oración, puedes hacer lo que tú quieras y no va a llegar la respuesta. Porque como dice Santiago, pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Yo quiero cultivar una amistad con Jesús, estar interesado en aquello a lo cual Él le interesa y no involucrarme en esas cosas. Y aunque necesito todo de Él, que mi relación no dependa del hecho de lo que Él me da. De hecho, haremos bien en aprender a enfocarnos más en aquello que a Dios le ocupa que lo que a nosotros nos ocupa. Porque Dios sabe perfectamente lo que necesitamos y nos entrega eso y aún mucho más. ¿No es verdad que tienes mucho más de lo que pedías? Pero cuando estamos en oración podemos entender los propósitos de Dios. Y cuando empezamos a entrar en los propósitos de Dios, es ahí, en el lugar secreto, en la intimidad, cuando empiezo a entender por qué la adversidad, por qué la enfermedad, por qué cierra puertas, por qué tal asalto, por qué el gobierno que tenemos, por qué se pone rebelde la pareja, por qué los hijos están como están. Es en la intimidad donde Dios abre el entendimiento para que cada uno de nosotros podamos captar la idea desde los ojos, los lentes del Creador. Si nosotros estuviéramos más tiempo en oración,
Si nos enfocáramos más en orar, estaríamos mucho menos tiempo peleando, discutiendo, reclamando, manifestándonos, demandando jurídicamente, gastando recursos, poniendo alarmas, candados, seguros, protecciones, demandando justicia, haciendo toda esta serie de cosas que desgastan, que muchas veces son instrumentos en las manos de Dios y que no lo podemos ver porque no estamos en la sintonía correcta con Él. Y entonces queremos que quite lo que va a edificar, queremos que cambie lo que está haciendo de bendición. Por supuesto, porque tenemos limitada nuestra vista. Yo puedo seguir en esa línea. No estoy hablando de ser imprudente, estoy haciendo referencia a entender la voluntad de Dios en lo que está sucediendo. Poder, discernimiento, vamos al tercer concepto, capacidad. Poco antes de que Jesús fuera a orar solo, toma consigo a sus 3 mejores amigos. Qué hermoso es tener compañeros de ministerio. Y cuando estos compañeros de ministerio se convierten en amigos o en familia, son un regalo de Dios. Este es el caso de Pedro, Jacobo y Juan. Leo la misma historia que estábamos leyendo, pero ahora en los sinópticos, en Mateo 26. Mateo 26, 36. Entonces Jesús llega con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, siéntense aquí entre tanto que voy allí y oro. Y toma a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Y entonces Jesús les dijo, está derramando su corazón Jesús delante de ellos y les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí conmigo, velen conmigo. Y después sucede lo que ya sabemos, ¿no? ¿Qué hacen los buenos cuates? Se quedan dormidotes, ¿no? Jesús está orando al Padre, está derramando su espíritu, regresa y los encuentra dormidos. Verso 40, Mateo 26, 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿no has podido velar conmigo 1 hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. No voy a ser tan severo con Pedro, con Jacobo, con Juan, porque creo que cada uno de nosotros hemos vivido cosas similares. Yo, por ejemplo, me he quedado dormido orando con mi esposa, me he quedado dormido haciendo un devocional. Me he quedado dormido en el culto. Pero Jesús nos muestra cómo funciona esto. Y es verdad que todos vivimos y experimentamos tentación en nuestra carne. En este caso la referencia es un legítimo cansancio. Desconozco cómo haya sido el día de ellos, pero sin duda un día de mucho caminar, de mucho trabajo, de muchas cosas. Y entonces ellos estaban cansados. Pero bien podría tratarse de cualquier otra lucha contra nuestra propia naturaleza, contra nuestra propia carne. Mentira, chisme, sexualidad, pereza, gula, crítica, lo que sea. Eso no importa. La herramienta sigue siendo la misma. La oración tiene la capacidad de ayudarnos a vencer las tentaciones. Como decíamos cuando hablábamos de la batalla espiritual del primer punto, no me refiero a la oración como un amuleto, sino la relación con Jesús. Aquello es lo que fortalece nuestra propia carne. Es ese tiempo de oración donde se someten los paradigmas, los argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios, cuando se destruyen las fortalezas, como dice 2 Corintios 10, y se lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es en esa intimidad donde cobramos convicción, donde entendemos lo que verdaderamente vale la pena, lo que es realmente importante. Eso sucede en la intimidad. Nuevamente, si tenemos una lucha muy fuerte con nuestra propia carne, es porque no tienes intimidad con Jesús. Y esto es más fuerte de lo que parece. Señor, líbrame, Señor, líbrame, Señor, líbrame. Y Jesús dice, no necesito darte eso, necesito que entiendas lo que significa la relación conmigo. Y cuando entiendas eso y estés en sintonía conmigo, eso va a dejar de ser relevante. Y en ocasiones algunos de nosotros hablamos de esas cosas a las cuales estamos expuestos.
¿De qué cosas hablamos a las cuales nos exponemos? ¿Del partido de fútbol? ¿De la novela? ¿De la injusticia de Miss Universo? ¿De quién va a llegar al mundial? ¿De la serie de Netflix? ¿O de lo que Jesús te ha mostrado en la intimidad? Porque hablaremos de aquello en lo cual nos estamos exponiendo. Poder, discernimiento, capacidad. Cuarto aspecto, humildad. La oración nos ayuda a promover la humildad en nuestras vidas. El pueblo de Israel está viviendo un avivamiento increíble en el Antiguo Testamento. Es uno de los mejores momentos para Israel. El líder de ese tiempo, Josías, posiblemente el mejor rey de Israel. Durante su reinado hubo un gran compromiso delante de Dios, al menos eso parecía. La realidad es que Josías tenía esta convicción, pero el pueblo obedecía. Y obedecía porque el rey lo ordenaba, pero no porque había convicción en sus vidas. Entonces el rey dijo que Pascua, pues bueno, celebremos la Pascua. El rey dijo que compromiso, pues bueno, vamos a escuchar toda la ley, y los juntó a todos y escucharon todos la ley y los obligó a hacer un pacto y todo. Bueno, pues hay que hacer el pacto, lo hacemos. Pero Dios conocía el corazón del pueblo, al grado tal que se sienta con Josías y le dice: mira, a ti te voy a rescatar y tú vas a dormir en paz. Pero este pueblo va a recibir la disciplina del cual les había anunciado. En ese contexto es que hay un profeta de Dios que da una palabra. Se llama Sofonías. Sí está en la Biblia, búscalo. Sofonías capítulo 2. Sofonías capítulo 2. Ya te ubiqué en el contexto. Ahora escucha esto. Dice Sofonías al pueblo de Dios: congréguense y mediten, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre ustedes el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre ustedes. Busquen a Jehová todos los humildes de la tierra, todos los que pusieron por obra su juicio. Busquen justicia, busquen mansedumbre, quizás sean guardados en el día del enojo de Jehová. Wow. La invitación es clara. Busquemos a Jehová. Es el reconocimiento de nuestra necesidad que tenemos acerca de Él. El hacerlo es una señal de humildad, es lo que corresponde en justicia, es una actitud de mansedumbre, es apelar a su misericordia. De esta manera manifestamos una actitud correcta hacia Él. Hacemos evidente nuestro reconocimiento de su deidad y del señorío de Él en nuestras vidas. Guardando toda proporción, permítame ilustrar esto con otro ejemplo, tal vez más tangible para nosotros. Imaginemos que una persona está casada y comete un error en contra de su pareja. Su pareja está muy molesta y habla incluso de romper el matrimonio. El agresor arrepentido busca perdón, busca misericordia, pero quiere restaurar la relación. En teoría percibe que esa es una buena intención, lamentablemente no es del todo correcta la apreciación. Porque tal vez esa separación será la consecuencia propia de sus actos. Cualquier motivación para evitar el divorcio, porque pensamos que eso sería lo correcto, pero tal vez es lo justo. Estaríamos pidiendo ser liberados de la consecuencia de nuestras propias acciones. Y esa es una facultad que solamente puede decidir aquel que recibe la ofensa. Permítame explicarlo esto en palabras diferentes. Cuando Jesús dice que Él quiere perdonar nuestros pecados, es por el hecho de que cuando Él estaba aquí en la tierra, Él toma nuestros pecados y Él dice: yo voy a pagar por ellos. La razón por la cual Jesús va a la cruz es precisamente para hacer pago por nuestros pecados. De forma tal que cuando tú y yo pedimos perdón a Dios, Él tiene la facultad de decirte: sí, estoy en la condición de darte el perdón del pecado que tú cometes, sencillamente porque yo ya pagué por él. Y entonces eso me faculta a mí a mostrar misericordia. Yo voy a pagar por el daño y las acciones que tú cometiste.
No pierda de vista esto, es sumamente importante. El que ofrece perdón, el que ofrece misericordia es el que recibió la ofensa. No es una demanda del agresor, no es una exigencia del agresor. Si lo tienes, es precisamente porque lo recibiste. En una ocasión compartía con una persona que lastimó a su pareja y le decía: tu trabajo es enfocarte en ser la persona correcta para Dios. Y si eso te permite rescatar tu relación, será la misericordia de tu Dios y la de tu pareja. No tu privilegio, no tu derecho, no tu facultad. Sencillamente estás recibiendo algo que no mereces. Pero no debiera de ser tu motivación recibirlo, porque estarías ignorando tu responsabilidad. Esto es lo que Sofonías le está enseñando al pueblo. Yo no sé si Dios va a cambiar de parecer, pero nuestro trabajo sigue siendo el mismo. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón, solo por ser quien es, sin colocar expectativa alguna en Dios para que haga algo o nos libre de algo. ¿Recuerdas a Daniel en el foso, sus amigos de Daniel en el foso de leones? Yo no me voy a inclinar a la torre. Y si eso significa la muerte, lo siento, pero yo no lo voy a hacer. No tiene obligación Dios alguna de hacer algo. Pero yo sí tengo una convicción de adorarle a Él. El mendigo suplica por ayuda, no lo exige, sabe que no lo merece, no lo ha ganado. No tengo siquiera cara para tener el privilegio de cultivar una amistad con Jesús. Esa es la actitud que Jesús exalta en la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18. Mientras el publicano se justifica en su religiosidad, porque decía que oraba, porque decía que ayunaba, porque decía que diezmaba, había un publicano que no podía siquiera alzar su vista al cielo, sino que golpeaba su pecho suplicando por misericordia porque sabía que era pecador. Esa es la actitud de Lázaro en el pasaje de Lucas 16, que es contrastado con el hombre rico, porque Lázaro vivió en vida males, pasó hambre, vivió entre los animales, pero no cuestionó a Dios porque entendió su soberanía. Yo necesito la oración porque me recuerda cuán indigno soy del privilegio de tener una amistad con Jesús. En ocasiones esas ilustraciones que pretenden, disculpen, manipularnos, ponen a Jesús sentado ahí en una lamparita, en la mesita, ahí esperando quietamente a que tú termines tus actividades para que tengas tiempo para atenderlo. Y cuando llegas 3 o 4 días después, Jesús te contesta: bienvenido, te estaba esperando. Híjole, es totalmente opuesto a la realidad. Así no es. Así no es, discúlpenme. Dios está en el trono. Él no necesita nada de mí. Yo necesito todo de Él. Él no tiene la obligación de escucharme. Él no tiene la obligación de manifestarse. Él no tiene la necesidad de convencerme de nada. Él es Dios. Necesitamos entender esta condición verdadera que existe en la relación entre Dios y nosotros. No me da la vida para entender esto. No es Dios suplicando por mi atención. No es Dios pichicateando un momento de atención mía. No es Dios suplicando para ver si yo tengo tiempo para Él. Él sigue siendo Dios, así yo me vaya al infierno. Y a veces pensamos esta idea equivocada de que Dios está tratando de que alguien tenga tiempo para Él. Por eso la oración nos ubica y nos hace ver la misericordia y la humildad. La oración me hace humilde, me recuerda mi dependencia que tengo yo de Dios, no Él de mí. Poder, discernimiento, capacidad, humildad. Quinto beneficio, sin duda conoces el pasaje, Filipenses capítulo 4, verso 6.
Dice, por nada estén afanados, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje me enseña la solución contra el afán, el estrés, la depresión, la ansiedad. Se llama oración. ¿Y cómo es que sucede esto? Dice el pasaje que si tú y yo expresamos a Dios nuestra necesidad y descansamos en Él. Y dice el pasaje, ¿cómo? Con acción de gracias. ¿Qué significa eso en la práctica? Yo le digo al Señor, aquí está esto que me preocupa. Yo no sé qué vas a hacer al respecto. Yo no sé cuál va a ser tu respuesta. Yo no sé si lo voy a obtener o no. Yo no sé qué va a pasar. Pero yo sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. E independientemente de lo que hagas con lo que te estoy pidiendo, Padre, estoy agradecido porque sé que lo que va a venir de ti es bueno. Es bueno. Imagínate estar orando a Dios con el pleno gozo, con la gratitud de saber que va a pasar lo que es mejor. Tú estás orando por tu enfermo, pero tú ya oras en la plena convicción de que lo que suceda va a ser para la gloria de Dios. No estarás afanado, no estarás preocupado, no estarás aferrado a algo. Sencillamente, Señor, aquí estamos y descansamos en ti y entendemos que es lo correcto. Ya hemos enseñado en otras ocasiones que no podemos producir el fruto del espíritu, pero si entregamos todo aquello que nos carga, descansando en Él, en gratitud, dice que esto va a producir paz. Y el fruto del Espíritu es producido por parte de Dios mismo. Dice Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. El miércoles pasado hablábamos de la gratitud y decíamos que es un elemento que contrasta con la petición. ¿Por qué? Porque mientras la gratitud se enfoca en decir, Señor, mira todo lo que me has dado. La petición es, Dios, mira todo lo que me falta. ¿Dónde están puestos tus ojos? Porque de eso dependerá también tu tiempo de oración. Concluyamos. Hoy hemos hablado de 5 beneficios de la oración. Poder espiritual. No vas a poder vencer la lucha contra Satanás a menos que tengas una relación íntima con el Señor. No es una fórmula. Es poder espiritual. También hablamos de discernimiento de su voluntad. No vamos a entender las circunstancias de vida, las condiciones de lo que está pasando, a menos de que tengamos una íntima relación con nuestro Dios. Capacidad contra la carne. No vamos a poder vencer la naturaleza humana y la lucha que expresa la Escritura y que vivimos tú y yo cada día, a menos que cultivemos esa amistad, esa intimidad con Jesús y deje de ser relevante satisfacerme a mí mismo y empiece a pensar como Dios piensa. Humildad y dependencia me lleva a entender cuán privilegiado soy al tener la oportunidad de tener una relación con el Rey del universo. Y eso me hace depender de Él. Paz y gratitud. El fruto del Espíritu Santo en nuestra vida desarrollado a través de esa intimidad. En la semana estaremos viendo devocionales para otros beneficios. Identidad, propósito, entendimiento, avivamiento, perseverancia, misericordia y esperanza. Que nuestro Dios nos ayude a transformar nuestro tiempo de oración para crecer más en intimidad con el Señor. No para que hagas de tu tiempo de oración una serie de peticiones o peor así, de demandas, sino para que hagas de ese tiempo de oración
el cultivar una plena confianza y certidumbre de que sí hay un rey sentado en el trono y tiene control sobre todo lo que está sucediendo en tu vida. No pienses que a Dios se le ha salido de las manos las cosas. No pienses que Dios se le pasaron las cosas. No pienses que Dios está perdiendo de vista lo que estás viviendo. Él tiene perfecto control de todo. En la medida que tú y yo entendemos esto, nuestra confianza en Él crece, descansamos en Él y podemos enfrentar el día de mañana sin saber qué va a pasar, en la plena certidumbre de que estamos en el hueco de su mano. Padre, abre nuestro entendimiento. Permítenos entender lo que tú nos estás mostrando y que la oración de la cual hemos hablado tantas veces y la hemos expresado de tantas formas, la podamos entender desde este otro punto de vista. Es todo aquello que ganamos. No perdemos tiempo, no perdemos oportunidad, no nos retrasamos. Si decimos que estamos muy ocupados para orar, estamos diciendo que hay cosas que son más importantes que tú. Si decimos que que no tenemos este tiempo, que no tenemos la disciplina, Señor, ayúdanos. Yo te invito a que evalúes cómo está tu vida espiritual. Y si hoy tú reconoces que estás batallando con Satanás, que estás batallando con el mundo, que estás batallando con tu propia carne, yo te invito a pensar en cómo está tu vida de oración. Porque tal vez esa es la respuesta a todas las preguntas que vienes haciendo. Tal vez a través de esta vida de oración dejarás de estar preguntando qué hacer y entenderás lo que corresponde. Tal vez en la vida de oración entenderás cuál es el mejor negocio, cuál es el mejor trabajo, cuál es la prioridad de tu familia, cuál es la prioridad en tu hogar, qué es lo que edifica, qué es lo que ayuda, qué es lo que levanta, qué es lo correcto, cuáles son los valores que son dignos de guardar. Padre, necesitamos de ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222-253046 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes: Facebook, IB Torrefuerte, Instagram, Twitter y Telegram, Torrefuerte IB. Dios te bendiga.